Gracias, compañeras, compañeros. El senador Cordero y por último el senador Barbosa. Y posteriormente se atenderán las preguntas que ustedes deseen formular. Por favor, senador. Antes que nada quiero agradecerles la presencia a mis amigas de los medios de comunicación, a mis amigos de los medios de comunicación. Ustedes viven a diario el Senado de la República y hoy en la mañana, en una reunión que tuvimos los tres coordinadores, reflexionábamos lo importante que había sido la plenaria de cada uno de los grupos parlamentarios mayoritarios aquí en la Cámara de los Senadores. El PAN, como es del conocimiento de ustedes, fueron ustedes, llevó a cabo su plenaria hace 10 días en la ciudad de Puebla, con un documento que me parece un documento sólido, un documento con propuestas, con 4 ejes rectores que creo que hay que considerar sin duda alguna en la nueva agenda legislativa que vamos a hacer. Ustedes cubrieron también el día de ayer una espléndida reunión plenaria del grupo parlamentario del PRD que coordinó el senador Barbosa, quien también nos manifestó hoy, nos entregó hoy ya la agenda legislativa de este grupo. Y como es del conocimiento de ustedes, la semana pasada, jueves y viernes, en la Riviera Nayarit, el PRI desarrolló su reunión plenaria. ¿En qué quedamos y qué es lo que queríamos informarles? Vemos de enorme trascendencia, primero, que los 3 grupos mayoritarios en el Senado tengan esta comunicación fluida, una comunicación de pleno respeto de cada uno de los grupos parlamentarios, y llegamos al acuerdo de, ya teniendo las 3 agendas parlamentarias, hagamos un grupo de trabajo para ver dónde están las enormes coincidencias, para sacarlas lo más rápido posible, tomándonos el tiempo que requiera el Senado. No va a haber ninguna iniciativa fast track, vamos a tomarnos el tiempo que requieran mis compañeras senadoras y mis compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios. Pero viendo yo y ellos que hay temas donde sí convergemos, formar grupos de trabajo para empezar a hacer las iniciativas correspondientes, que creo que están muy avanzados en el PAN, en el PRD y en el PRI, y así poderle dar respuesta a las demandas que la sociedad nos están exigiendo. Estamos a 2 días de que empiece el segundo periodo ordinario de sesiones. Llegamos a este periodo de verdad con renovada fuerza, con un espíritu de diálogo, de privilegiar la mesa política como se hizo en el primer periodo ordinario. Yo quiero manifestar que siempre tuve una enorme y fluida relación con el coordinador del PAN, presidente del Senado, pero en su función como coordinador del PAN, nunca ejerció la presidencia del Senado para medio presionar o algo. Quiero decirles que se ponía perfectamente en el papel de coordinador del grupo parlamentario del PAN. Y quiero también decirles que tuve una espléndida relación, como espero seguir teniéndolo con los dos, con el senador Barbosa, como coordinador del grupo parlamentario del PRD, y pudimos, como se dieron cuenta ustedes, transitar con muchas leyes que quizás hubieran pensado hace un año, ustedes que cubren esta fuente hace tiempo, que eran imposibles de salir en un periodo ordinario. Por eso les llamamos, les queremos ratificar que hay una plena disposición de los 3 grupos parlamentarios mayoritarios aquí para procesar a través de grupos de senadoras y de senadores, que es en donde convergemos lo más rápido y donde vamos a trabajar las iniciativas que correspondan al deseo de cada uno de los grupos transmitidas en sus plenarias. Yo les agradezco mucho que hayan acudido el día de hoy. Le paso la palabra al señor coordinador de Acción Nacional. Gracias. Gracias, senador, presidente de la Junta de Coordinación Política. Mencionar que pues, este es un anuncio importante, el hacer público, el transparentar pues, un proceso de negociación y de acuerdos de agenda legislativa en el Senado de la República. Por parte del Partido Acción Nacional, nosotros estamos haciendo
Lo propio con los diputados del PAN, muy coordinados con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pues para tener una agenda congruente y consistente en ambas cámaras con los principios generales del Partido Acción Nacional y, digamos, estar muy bien coordinados. Con eso, sentarnos ya a platicar con mis compañeros del PRI, del PRD, para poder conformar una agenda legislativa que pueda desahogarse. Nuestro único interés es que tengamos un segundo periodo ordinario de sesiones tan productivo como fue el primero. Un primer periodo, pues verdaderamente, les diría, extraordinario en términos de todo lo que logró salir. Lograron salir las dos iniciativas preferentes que envió el presidente Calderón, una reforma a la Ley Federal del Trabajo y una reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental, que son reformas verdaderamente importantes para el país. Logramos sacar la ley conocida contra el lavado de dinero, tiene un nombre un poco más sofisticado, pero es la ley contra el combate al lavado de dinero, que también tenía atorada en el Congreso un par de años, pues salió. Hicimos una reforma estructural del sistema financiero en el ramo asegurador, que también fue muy importante. Y bueno, les diría que fue un periodo ordinario muy productivo. Ratificamos, nombramos, cumplimos con las obligaciones constitucionales que se nos encomendaron en el Senado de la República. Y bueno, ese es nuestro interés, que el Senado de la República siga siendo muy productivo, sí decirlo con toda claridad, no nos queremos equivocar, legislar no es un tema que pueda ser tomado a la ligera, ni al cual se le puedan aplicar, pues como dicen por ahí, fast track en algunos temas. Tenemos que analizar con mucho cuidado lo que estamos legislando, y para eso hay que tomar las cosas con seriedad, hay que asesorarse por expertos, hay que consultar a los expertos, y para hacer un proceso legislativo que sea productivo y que sea pues, sensato y cumplamos con la que la sociedad espera de nosotros. Yo celebro que arranquemos en esta reunión con ustedes este proceso para afinar la agenda legislativa en el Senado. Gracias. Muchas gracias, presidente. Senador Barbosa, por favor. Primero saludar a nuestras amigas y amigos comunicadores que de manera muy oportuna cubren los trabajos. Sí, repito, saludar la presencia de ustedes, las que comunican, los que comunican y los que cubren nuestra labor legislativa, que sin duda son un vínculo importante con los destinatarios, que es la sociedad en su conjunto. Hay un ambiente en el Senado de diálogo y tenemos que cuidarlo y construirlo. Se trata del fortalecimiento del poder legislativo. Eso es de lo que se trata. El Parlamento en todo el mundo tiene un sinónimo: acuerdo. Se construye Parlamento si se construye un acuerdo o los acuerdos. Y es lo que estamos haciendo en el Senado. Con esa visión estamos trabajando. Previo a que arrancaran las plenarias de los grupos, bajo un exhorto del senador Gamboa, que es quien preside este órgano, que es la Junta de Coordinación Política, que representa la pluralidad expresada acá en el Senado, nos propuso, hablo del senador Cordero, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y presidente del Senado, que lo digo en nombre de mi grupo, representa la unidad del órgano, y lo digo con aprecio y con afecto. Y el senador Gamboa nos convoca a que desahogáramos las plenarias donde fijáramos las prioridades e inmediatamente nos reuniéramos para que estableciéramos la negociación correspondiente para que el Senado tuviera una agenda común. Eso no significa que se termine el debate, no significa que se termine la discusión, significa que podamos identificar temas y construirlos para eficientar el trabajo legislativo en este segundo periodo ordinario de sesiones.
Sí tuvimos un primer periodo ordinario intenso, productivo, pero hoy tenemos que desempeñarnos con mayor orden y organización. Recuerden que el primer periodo de una legislatura que arranca, hablo del Senado en la primera de las dos que lo conforman, es un periodo sin comisiones. Y el primer mes casi lo ocupa la negociación de la conformación de comisiones. Y eso lleva un mes, y lleva un acomodamiento, y lleva una circunstancia, ¿verdad?, que hace que los trabajos en las cámaras, no es que estén desordenados, pero que tengan un arranque que hay que saber manejar. Después la figura constitucional de las iniciativas preferentes, que vinieron a dominar el periodo legislativo, y se agregan a ellos las iniciativas que pudieran llegar o que ya llegaron, como es el tema, la reforma constitucional en materia educativa, las que llegan con la etiqueta del pacto. ¿Y a dónde queda la agenda del Senado? Y se presenta una circunstancia que desde las propuestas legal y constitucionalmente válidas que pudiera ser el titular del Ejecutivo, pudiera coparse totalmente el tiempo de los periodos ordinarios de las cámaras. En eso estamos caminando. Estamos mostrando que desde la Cámara de Senadores, con una posición ordenada, no significa pretender la uniformidad ni la unanimidad. Significa que prevalezca la discusión, que prevalezca el cuidado en los trabajos, como lo ha dicho el senador Gamboa y el senador Cordero, podamos generar productos legislativos y hagamos eficiente, que podamos provocar una percepción social de que la política funciona, de que en la Cámara de Senadores funciona. Si podemos lograr esto en la Cámara de Senadores, el siguiente paso, si me lo permite el senador Gamboa y el senador Cordero, yo les propondría que les sugiriéramos a la Cámara de Diputados compartir una agenda y caminar en esa ruta. Por eso digo que se trata de fortalecer al Poder Legislativo. Es lo que estamos haciendo, y yo de verdad le hago un reconocimiento muy especial al presidente del Senado, al presidente de la Junta de Coordinación Política. Son extraordinarios compañeros, son gente muy responsable y muy comprometida con su país. Me siento muy honrado de contribuir con ellos al fortalecimiento del Poder Legislativo. Pues este principio de orden también creo que lo han tomado nuestros compañeros de los medios. Se pusieron de acuerdo para formular 6 preguntas. La primera correría a cuenta de Omar Brito, de Milenio. Es la democracia que existe. Aquí es quien llega. Senadores, yo quisiera preguntarles, todo apuntala a que las iniciativas que se van a presentar en este periodo de sesiones pues va a ser básicamente del Pacto por México. Entonces, ya que nos presenten la agenda del Senado, pues veremos qué tantas serán de este pacto. Yo quisiera preguntarles sobre esta advertencia que hace ya el coordinador de los perredistas en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, sobre que está en riesgo el pacto por la reforma energética. ¿Ustedes están contemplando ya esta advertencia? ¿Para quién? ¿Para quién la pregunta? Los tres. A ver, Omar, muy rápido, yo creo que mencionaste al coordinador de los diputados del PRD, a quienes respetamos. Yo te diría, en la agenda legislativa del PRI está considerado sin duda alguna un paquete importante del Pacto por México, un instrumento que vemos con simpatía, que lo hemos discutido aquí mi compañero el presidente del Senado y mi compañero el coordinador del PRD, pero lo hemos dicho, lo queremos repetir, no nos vamos a sujetar nada más a lo que diga el Pacto por México, y habrá iniciativas que a lo mejor no salgan en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores que venga en el Pacto por México. Tenemos que ser muy cuidadosos, y así lo queremos ser en esta nueva etapa, en este segundo periodo,
de fortalecimiento al legislativo, como bien lo señalaba el senador Barbosa, de que nuestro derecho constitucional no nos los quita nadie. Somos senadoras y senadores de la República, tenemos ese derecho de legislar lo que creamos conveniente para bien de este país, y si llegamos a acuerdos y se logran las mayorías, se convierte sin duda alguna una minuta que irá a Cámara de Diputados. Yo creo que la posición del PRD en Cámara de Diputados, que es muy respetuosa de mi parte al coordinador, aquí no ha generado esto. Hay en la agenda del PAN y del PRD, hay una reforma energética. Sin duda alguna la ve Acción Nacional y la ve el PRD y la ve el PRI sin duda alguna en el Senado de la República. Respeto mucho al coordinador del PRD en Cámara de Diputados, pero no creo que esté en riesgo el pacto por esto. Senador Barbosa. Inevitablemente tengo que dar una opinión. Bueno, yo lo que nosotros establecemos es que el pacto es un documento temático, 95 asuntos que apenas van a ser construidos, y que la construcción de esas propuestas se desarrollan con la participación de fuerzas políticas, del gobierno federal. Hemos planteado nosotros que debe de involucrarse el Senado y la Cámara de Diputados. Ahí podemos tener alguna opinión todavía entre nosotros, pero yo lo he planteado así, de manera institucional. Y cuando hablamos que participan fuerzas políticas, sin duda que su participación se ve alterada por la coyuntura. Sin duda que sí. Se ve alterada por la coyuntura y hechos que recientemente han ocurrido. Hemos dicho también que tienen al ambiente movido, alterado. Así es que hay que cuidar la circunstancia en la cual se está construyendo el pacto. Hablo de manera general. ¿Que va a haber momentos de enorme dificultad? Sí. Y ese es uno. El tema de la reforma fiscal, el tema de la reforma energética, va a ser un momento muy complicado para transitar. Nosotros, bueno, perdón que me meta en eso, pero senadores y senadoras del PRD, mañana nos entrevistamos con Luis Videgaray, hago el anuncio completo a las 10:30 en Palacio Nacional, ¿sí? Para que nos presente de manera directa, completa, cuál es la propuesta, porque él fue desde la voz el que introdujo el tema, y a hoy vemos que declaraciones de él están corrigiendo sobre el tema de la privatización de Pemex. Nadie está pensando en que Pemex se va a volver una SA en donde estén los más ricos del mundo, no. Una forma de privatizar es la inversión privada en asuntos estratégicos, ¿sí? Pero queremos escuchar. Entonces, repongamos el escenario. Ya vimos que el secretario de Hacienda está haciendo una reposición de sus dichos frente a lo que él mismo estableció en Davos. Lo celebro, seamos cuidadosos. En las crisis hay que saber transitar en ellas. Nadie es principiante, todos son profesionales. Aquí tengo a 2 profesionales. Y hay que saber transitar. Entonces, yo digo que las declaraciones deben de entenderse en el marco coyuntural en el que se dice. Así yo explicaría, y sin poner contradicción con la de mi compañero de partido, el diputado Orioles. Gracias. Como ya lo mencionaron mis compañeros, creo que lo sano, lo republicano, lo demócrata, es que la agenda legislativa se defina en el Congreso. Y así se lo hicimos saber al presidente Peña Nieto cuando estuvo en este Senado de la República.
Y él fue, pues quiero decir que compartió con nosotros ese punto de vista. Y él fue respetuoso de la agenda que se genera en el Senado de la República y quedó perfectamente claro para todos que el Pacto por México no sustituye la agenda legislativa que se genere en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ni tampoco el Pacto por México implica restricciones temporales, es decir, tener que legislar al vapor lo que venga con la etiqueta del Pacto por México. Nosotros nos tomaremos el tiempo que la responsabilidad para legislar nos exija para no equivocarnos. Es muy importante revisar bien los temas. Luego se legislan cosas que pues hay que andarlas corrigiendo. Yo creo que hay que, si bien entiendo que todo es perfectible, yo creo que de entrada hay que hacer un esfuerzo porque lo que se legisle esté bien y no de entrada estemos corrigiéndole a los 15 días de publicado. Entonces, eso nos exige una gran responsabilidad para legislar, pues con mucha responsabilidad y con mucha sensatez. Con respecto a la reforma energética, decir que el PAN ha sido muy claro en su posición. Nosotros queremos meternos a las reformas que necesita el país, pero a meternos de verdad. No vamos a aceptar reformas a medias, ni vamos a aceptar pues reformas que aparentemente nos den el aplauso de todo mundo, pero que sepamos que no están resolviendo nada. La posición del Partido de Acción Nacional es: hay que meterse a fondo en los temas y hay que resolver a fondo en los temas. Y con esa actitud de construir un mejor futuro de manera transformadora, es que el Partido de Acción Nacional está en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados planteando una agenda legislativa. Del Universal, Elena Michel. Gracias, buenas tardes a todos. Primero, plantearle al senador Barbosa si suscribe esto que ha expuesto el senador Cordero. En un segundo punto, creo que ambos de alguna o de otra manera han manifestado que ustedes en la plenaria a Madero y ahora Barbosa aquí, que digamos que la agenda electoral sí contamina de alguna manera, ¿no? O sí trastoca los acuerdos que se puedan lograr en el marco de Pacto por México. Quisiera saber si en la próxima reunión de este mecanismo ustedes llevarían formalmente esta petición al partido en el poder o al gobierno federal, pues de que mucho cuidado con lo que se vaya a hacer en las elecciones para que el Pacto por México transite. Y finalmente, hablando de profesionales, pues a nosotros también sí nos gustaría saber, estamos a unos días, prácticamente a un paso de iniciar el periodo ordinario de sesiones, y yo creo que por lo menos ustedes sí tienen claro 3 o 4 temas en los que hay coincidencias, ¿no? No sé si reforma electoral que viene enunciada en Pacto por México. Me gustaría saber qué han hablado en estas primeras aproximaciones, porque pues las mesas de trabajo se pueden agotar en 3 meses, ¿no? Gracias. Siempre pido permiso. Ven, yo fui el autor de esa propuesta de Ernesto Cordero. No, nosotros siempre dijimos que el pacto y la participación de nuestra dirección en el pacto no anula el cumplir con nuestra obligación o ejercer nuestro derecho, como quiera verse, obligación constitucional o derecho constitucional de legislar. ¿Sí? Nosotros vamos a ejercer en el Senado esa facultad con plenitud para discutir y, si es el caso, modificar. Y lo dijo bien el presidente del Senado, sin prisas, para no tener que corregir inmediatamente después de aprobar. O que en la Cámara de Diputados también establecimos el procedimiento. Cuando vino el presidente Peña, aquí lo hablamos, de que las iniciativas que vengan con la etiqueta del pacto deben de trabajarse en conferencia con la Cámara de Diputados. Aquí lo digo. Yo lo dije. Está viendo feo, pero yo sí lo dije. ¿Sí? Y así lo dije, yo así lo planteé. No es un acuerdo. Y lo dije en estas palabras: que eliminemos la tentación de desproveernos del egoísmo, del control de las decisiones políticas en las cámaras. ¿Verdad? Porque alguien dijo de profesionales y
primero yo y después tú. Y tiene que ver también con eso. Luego se compite hasta por los posicionamientos entre los órganos, no hablo entre las personas, entre los órganos. Y debemos de desproveernos de esa posibilidad de intentar controlar las decisiones o en la de diputados o en la de senadores. Ustedes saben más de proceso legislativo que muchos y ven, observan todo ese tipo de circunstancias. Entonces yo apoyo, avalo lo que dijo Ernesto Cordero, ¿sí? Son opiniones que hemos compartido. Es malo que yo lo diga, pero Emilio Gamboa también así lo planteó, en defensa del Senado. Sí lo dijo. Respecto de cuidar el escenario, sin duda que sí. Vamos a transitar por un año electoral en 14 estados con elecciones intermedias y una de gobernador, Baja California. Y estamos queriendo reivindicar que esta es una nueva etapa de la vida democrática en México. Y respecto de 4 temas, yo no voy a decirlo, porque es producto de una negociación que vamos a instalar, pero no es para que dure 3, 4 meses, tiene que ser de días, porque la pretensión es que la apruebe el Pleno del Senado. Que una vez terminada la negociación, el Pleno apruebe. Si ahorita decidimos 4, ¿qué tal si yo digo 4, el PRI dice 8 o 12, ¿verdad? Porque sin duda una negociación se compone de la representación que cada grupo tenga. Cuidado en eso también, ¿verdad? Ernesto dice 12, 8, 4, ¿no? Y ya nos fuimos a 24. ¿Será real? Entonces mejor, yo de mi parte no diré ningún tema porque es producto de una negociación que hoy anunciamos e instala. Muy breve, Elena. Me parece que el tema electoral, desde luego, va a estar presente en esta Cámara de los Senadores en el mes de febrero, marzo y abril, que es el periodo ordinario. Ya habrá candidatos, a lo mejor en coalición entre PAN y PRD, yo no lo sé, ellos están trabajando, se anuncia por ahí. Nosotros estamos buscando también alianzas con otros partidos, estamos trabajando, el Comité Ejecutivo lo está haciendo, pero yo creo que no vamos a poner en riesgo. Nosotros como gobierno, de ninguna manera, vamos a poner en riesgo un acuerdo político, que es el pacto, donde están involucrados los 3 presidentes de los partidos más importantes, donde nos van a tener que considerar, como se lo dijimos al presidente Enrique Peña Nieto aquí en la mesa directiva con el presidente del Senado, que tendrían sin ninguna objeción que considerar al Senado en todas las iniciativas que llevara el Pacto por México. Yo estoy esperando, el día de hoy, es del conocimiento de ustedes, termina la plenaria de los diputados y de las diputadas del PRI y del Verde, y en función de eso también yo ya tengo el documento de la plenaria de los diputados del PAN y de la plenaria de los diputados del PRD, y empezar a trabajar dónde están los puntos de coincidencia. Coincido con el senador Barbosa, tenemos que presentarlo ante el grupo parlamentario cada uno de nosotros, no es una decisión de un coordinador, es la decisión colegiada de cada uno de los grupos. En el mío llevaré las agendas, platicaré con los señores y las señoras senadoras y de ahí también sacaremos en qué podemos ir trabajando ya con Acción Nacional, con el PRD en conjunto. Yo estoy seguro, y aquí lo decían, aquí hay presencia de gente experimentada, con convicción profundamente democrática, con profundo amor al país, y estoy convencido de verdad que nosotros 3, y vamos a invitar desde luego a los otros grupos parlamentarios que configuran el Senado, vamos a privilegiar la política aquí en el Senado de la República. Vamos a buscar los acuerdos necesarios para que la gente salga beneficiada de las reformas que cada uno de los grupos parlamentarios trae. No traemos, según yo veo, en la agenda legislativa de ningún grupo del Senado cuestiones partidistas o porque les interesa exclusivamente a un partido. Queremos
que las reformas que salgan del Senado en este segundo periodo beneficien directamente a la gente, y a eso estamos comprometidos. Por eso yo esperaré la respuesta el día de hoy, ya una agenda legislativa de mis compañeros y compañeras diputados federales, que terminan con una comida con el presidente Enrique Peña hoy a las 3 de la tarde, y ya con eso configurar los grupos de trabajo aquí en el Senado y empezar a arrancar lo que puede ser la agenda legislativa del Senado de la República. Gracias. Yo suscribo plenamente lo que dicen mis compañeros senadores, con un pequeño matiz. Si bien pues trataremos de trabajar en conferencia cuando sea conveniente, decir también que tampoco podemos suprimir el espíritu constitucional de nuestro sistema republicano de tener dos cámaras. Una cámara donde se discutan originalmente las cosas y otro donde se revisen, sobre todo una agenda tan importante como está planteado en el Pacto por México. Pues de no ser así, pues yo creo que podríamos suprimir una cámara y discutamos todo en una sola. Entonces, donde sea conveniente trabajaremos en conferencia, en el Senado estamos en la mejor disposición para hacerlo, pero donde no, también hay que decirlo con toda claridad, es muy útil que exista una cámara revisora. Es muy útil, nadie se debe de ofender de que se revise lo que nos manda la otra cámara. Nosotros no nos ofendemos cuando se revisa lo que manda la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados, yo creo que ellos tampoco. Entonces yo creo que puede ser hasta sano, sobre todo en reformas tan importantes como las que estamos discutiendo, que haya pues una segunda opinión, permítanme decirlo, que se vean desde distintos ángulos las cosas, y eso sin ninguna duda fortalece el proceso legislativo. Del lado izquierdo, el compañero Víctor Mayén, de Radio Capital y Rumbo de México. Buenas tardes. Yo quisiera recabar su opinión de los tres acerca de este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acaba de negar un amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas para que la Comisión Federal de Electricidad fuera patrón sustituto de la extinta Luz y Fuerza del Centro, y particularmente a los coordinadores del PAN y del PRD, preguntarles si esta alianza que se vio en el primer periodo ordinario de sesiones la van a sostener o fue simplemente una alianza coyuntural en temas muy particulares que se debatieron en el pasado periodo. Senador Cordero. Empezaría por el segundo punto, con respecto a las alianzas coyunturales en temas específicos. Pues así se construyen las alianzas y las mayorías, en base a temas específicos. Y bueno, en el Senado aquí hacemos política, tenemos visiones distintas, hay pluralidad, y qué bueno que así sea. Y estoy seguro que habrá cosas donde se construyan mayorías entre las distintas fuerzas políticas, y no quiere decir que bueno, pues estamos o vamos a estar de acuerdo en absolutamente todos los temas. Tampoco implica que todos los temas tengan que ser sacados por consensos. La política es de mayorías, y estoy seguro que en temas específicos estamos muy cercanos al PRD y podremos ser capaces de construir una mayoría otra vez en temas muy específicos y muy particulares. Senador Barbosa. Bueno, ahí me reservaría mi opinión hasta pues, no conocer con todo detalle. Primero, y por supuesto tomo como válido y bueno lo que usted nos está informando, pero me gustaría tener más información, me gustaría conocer cómo se llevaron a cabo las discusiones, cuál fue el sustento de la solución o de la decisión de la sala en la Suprema Corte de Justicia para poder emitir una opinión. Senador Barbosa. Yo pensé que era Radio Capital. El bloque legislativo de PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, primero no es un bloque de obstrucción al trabajo legislativo. Ha sido, como lo describe el senador Cordero, acuerdos para temas específicos. Y yo creo que nos vamos a seguir encontrando, dependiendo de los asuntos.
como nos encontraremos todos junto con el PRI. Si ustedes revisan, se hace un inventario de cuántas votaciones en una Cámara se toman por unanimidad y cuántas de manera diferenciada. Las que se toman de manera diferenciada son muy pocas. Muy pocas. ¿Qué nos falta? Dialogar más. Nos hemos comprometido a dialogar más entre los grupos parlamentarios, a establecer comunicación fluida, a estudiar más los temas para encontrar salidas y poder ir, llegado el momento de votar, a una votación casi pactada. No con ello, ni por insinuación, se me interprete que estamos queriendo anular la discusión, la pluralidad acá en el Senado. Pero yo diría que ha abonado estos asuntos de acuerdo temático entre PAN, PRD, PT y Convergencia a la consolidación del poder legislativo. No lo ha dañado, ha abonado. Y siempre con mucho respeto a las senadoras y senadores del PRI, del Verde, del PANAL y desde luego a su coordinador, Emilio Gamboa, que es un extraordinario líder priista, digo priista, ¿verdad? Y un hombre que privilegia el diálogo y el acuerdo en su labor como presidente del órgano donde está expresada eso, la pluralidad. Entonces, esa es la razón y por esas razones seguirá habiendo estos acuerdos temáticos entre las bancadas. Por respecto de lo otro, hay que recordar que ese amparo fue atraído por la Corte ante la evidente decisión que se iba a tomar por un tribunal colegiado en el sentido de concederle la razón al SME, fue atraído por la Corte. Es la primera circunstancia que se debe de destacar. Pues yo sin duda que daré mi opinión en favor del SME, de que no se reconoció el derecho que los trabajadores tienen de haber sido declarado padrón sustituto la Comisión Federal de Electricidad. Diría yo que no se da el paso para resolver de fondo este asunto que no va a encontrar salida hasta que no pueda resolverse los derechos laborales de los trabajadores. Senador Gamboa. Bueno, aquí se dan cuenta de la pluralidad que hay en el Senado de la República con esta posición del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo coincido con el senador Cordero, me acabo de enterar, Víctor no tenía conocimiento, quiero ver en qué términos viene el fallo, en la anulación, y sin duda alguna va a tener alguna repercusión. O sea, el PRD abiertamente ha estado muy ligado al SME, están en su derecho, es parte de la democracia y de la política que vivimos los mexicanos, y eso nos debe, sin duda alguna, sentar a las mesas de la discusión, del análisis y de la reflexión. He oído con gran detenimiento la definición de los dos compañeros profesionales en la política, que llevan espléndidamente bien sus coordinaciones, de que habrá acuerdo para temas específicos, y el PRI tratará de sumarse muchísimas veces a esos temas específicos. Yo creo que esa es la virtud de este nuevo Congreso, de este nuevo Senado de la República. Ustedes fueron testigos del pasado, se han venido construyendo acuerdos, se han venido aprobando iniciativas que quizás jamás hubiéramos pensado los mismos senadores y los mexicanos. De la jornada, Andrea Becerril. Senador Cordero, en una de sus respuestas, a lo mejor no lo capté bien, pero cuando usted habla de que el PAN va a ir a fondo en las reformas
está hablando de la reforma energética y quería saber si ustedes coinciden con la propuesta que ha delineado de alguna manera el gobierno del presidente Peña, que implicaría de alguna manera mayor capital en áreas sustantivas de Pemex. Y por otro lado, quisiera que los tres por favor, me den una opinión sobre una información que se publica hoy de que finalmente el gobierno de Coahuila abrió los datos sobre la deuda que dejó el gobernador Moreira, pero que faltaron los datos sustantivos. No puso las tasas de interés, no estaban los datos que se requieren realmente para saber cuál fue el manejo que se hizo de esa deuda. Si me permite, ¿a qué me refiero a fondo en la reforma? Me refiero a todas las reformas. Me refiero a todas las reformas. Creo que estamos en un momento de madurez política donde, pues sí, podemos plantear una agenda en el Congreso que atienda de verdad los problemas que tiene el país y no legislar a medias. Me refiero a fondo en todas. Con respecto a no conozco la propuesta del gobierno, no conozco, pues han sido muy generales, han sido muy ambiguos y pues habrá que esperar qué es lo que está pensando el gobierno en su reforma energética. Yo le puedo decir que el Partido Acción Nacional está por una reforma que haga un sector energético más competitivo, un sector energético donde los productores, los industriales puedan acceder a combustibles y energéticos a buen precio, a precios competitivos, ya que los consumidores también no estemos pagando la ineficiencia de las empresas paraestatales. Creo que hay que meternos a fondo en el costo, cuánto nos cuesta Pemex, cuánto nos cuesta CFE, y también poner una solución de fondo para efectivamente tener energéticos competitivos, a precios competitivos, tanto productores como consumidores. Con respecto al tema de la deuda de Coahuila, bueno, me parece que es muy lamentable, de nuevo, en cualquier ejercicio de transparencia es muy lamentable poner rubros sin montos. Es muy lamentable poner qué se tiene, cuánto se gasta en cada cosa, sin poner exactamente cuánto asciende cada cosa. Bueno, espero que el gobierno del estado de Coahuila rectifique y verdaderamente haga un acto de transparencia y le informe a los coahuilenses, a los mexicanos, en qué condiciones contrató deuda, transparente exactamente las autorizaciones que dio su Congreso local y podamos conocer al final de cuentas, y más importante de todo, dónde quedaron los 34,000 millones de pesos con los cuales endeudó el estado de Coahuila. Andrea, yo te comentaría, a mí me da mucho gusto que funcionarios del gobierno tengan contacto con las senadoras y los senadores de diversos partidos. Aquí ya anunció mi amigo el senador Barbosa que estarán en una reunión mañana con el secretario de Hacienda. El grupo parlamentario del PRI y del Verde Ecologista, comimos con él el día de antier, le tocamos el tema energético y nos dijo que no tenía una propuesta concreta, que se está construyendo, que está llamando sin duda alguna a la clase trabajadora, está llamando también a los empresarios. Está viendo, el PRD ha sido muy claro en su posición de su agenda legislativa, está publicada en todos los medios de comunicación, desde hace más de 10, 15 días, la están metiendo y analizando. Entonces, propuesta hoy, definitoria, no. Lo que sí se ha dicho es no privatizar Pemex, no lo vamos a dejar ni en el mismo PRI. Pemex va a seguir siendo propiedad de los mexicanos. Y en cuestión de la deuda, me parece que un hombre que conoce mucho, fue secretario de Hacienda, presidente del Senado, tiene mucha razón. Yo creo que primero hay que ver qué le autorizó el Cabildo, le autorizó su Cámara de Diputados, en qué rubros y si está invertido ese dinero o no. Qué bueno que estemos haciendo ejercicios de transparencia, hay que esforzarnos a que sean muy puntuales. Senador Barbosa. Hemos definido los ejes centrales de nuestra propuesta energética, cada uno de los grupos parlamentarios. Tengo claro cuáles son los ejes de una propuesta del Partido Acción Nacional, tengo claro cuáles son los ejes de una propuesta del gobierno y de su partido, el PRI, y hemos publicado cuáles son los ejes de nuestra propuesta.
Estamos en proceso de desarrollar la propuesta legislativa de los ejes. Por lo que se escribió de que el ingeniero Cárdenas me entregó la propuesta energética, no. Vamos a integrar un equipo de trabajo que va a estar formado por una comisión de diputados, una comisión de senadores, una comisión del partido y por el equipo que encabeza el ingeniero Cárdenas, con expertos sobre este tema desde hace algún tiempo, ¿sí? Y hay un borrador de una sola de las 8 propuestas legislativas. Hay un borrador, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay en este momento. Entonces, vamos nosotros a construir. No dejo de advertir que cuando se dice, ¿quién ha dicho que se va a privatizar Pemex? A lo que se está refiriendo es a un discurso ahí de un poco no claro, poco claro. Nadie está pensando que Pemex va a ser una sociedad anónima, ¿verdad? Si no se trata de permitir la inversión privada, capital mexicano extranjero en áreas estratégicas, pero eso es especulación, solamente hay dichos. Vuelvo a repetir, ¿quién calentó el ambiente? Pues el mismo secretario desde Davos, ¿sí? Y hoy vemos que por cierto hay una disyunción entre la declaración del secretario con las declaraciones del secretario de Energía, con la del propio director de Pemex, ¿verdad? Y entonces lo estamos viendo. Yo veo que inclusive este escenario alterado, este escenario movido que he dicho, se está corrigiendo y lo celebro, Y respecto de lo que en Coahuila publicaron, pues, ¿qué podemos decir nosotros? Que es una más de las decisiones que tienen por propósito crear un esquema, la llamada cortina de humo, ¿verdad? Ya informamos, ya cumplimos con la transparencia, cuando en realidad no se están entregando ningún dato que lleve a la verdad del exceso en el endeudamiento y del destino de los recursos. Las dos últimas. Sobre lo que ocurrió con el SME. Porque, bueno, de alguna forma la Secretaría de Hacienda, usted fue secretario de Hacienda, tiene algo que ver en este tema por la parte del patrón sustituto. Y en materia de legislativa, les quiero preguntar, ¿qué hace la diferencia en el contexto de ahora de lo que ha ocurrido en los últimos años? Cada que empieza un periodo ordinario, vemos agendas comunes, vemos reuniones de las 2 juntas de coordinación política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vemos muchas promesas, escuchamos promesas, buenos deseos de que ahora sí vamos a trabajar muy bien y vamos a evitar que las coyunturas políticas externas nos influyan. ¿Por qué en esta ocasión tenemos que creer que eso va a ser verdad? Si en los últimos 6 años no se han podido. Esa es una. 2, cada uno de ustedes tiene un representante en el Consejo Rector del Pacto por México. Yo no. Sí, está Alejandra Barrales, Es ¿no? por el partido. Bueno, pero ella es senadora. Sí, pero no está por el grupo Bueno, parlamentario. entonces cada uno de ustedes tiene algún elemento del Senado de la República que ustedes coordinan en el Pacto por México. Alejandra Barrales, Raúl Cervantes y la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Quiero saber si ya les comentaron, si ya hay un acuerdo de cuáles son las iniciativas preferentes que se van a presentar. Estamos solamente a 48 horas de decidirse eso. Y preguntarles, estamos ante el escenario de lo que estaba diciendo ahorita el senador, de que no vamos a legislar con prisas, pero pareciera que vamos a iniciar con prisas la decisión de estas iniciativas preferentes. Entonces me gustaría que me hablaran de esto, si ya tienen alguna información. Y lo último que quiero saber es, ante esta mar de temas que van a tratar, en los que sí he visto yo algunas coincidencias en Pemex, reforma educativa, desplazados, algunas cosas que son así como anticorrupción, que son así, los 3 la tienen, son 4 temas que los tienen las 3 agendas.
Si en todos estos va a haber foros, consultas, mesas con la sociedad, con los especialistas, y si esto no nos va a implicar, si nos va a dar tiempo en 90 días para poder procesar todo esto. Y respecto a lo que ocurrió en el IFE, las decisiones del IFE, esta polémica que se pasó para la próxima semana, los invita a los tres a pensar que el tema de la reforma electoral pueda ser considerado como prioridad a partir de este periodo, a pesar de que lo que se decida no se aplique en julio, porque no se pueden hacer, no se pueden cambiar las reglas electorales, pero si les coincide en que pueda darse prioridad, sobre todo porque el PRI no lo tiene en la agenda, lo tiene el PRD y lo tiene el PAN, pero el PRI no. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Por cuál de las? A ver, les voy. Por alusiones personales, con el asunto del ESME. Y bueno, yo daría mi opinión muy general del asunto de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y no meterme en lo que resolvió la sala número 2, me parece, de la Corte en el tema, hasta pues, no conocer cuáles fueron los argumentos y la deliberación. En mi opinión, me parece que no hay duda de que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro de ninguna manera implica que la Comisión Federal de Electricidad asuma las funciones de patrón sustituto de los trabajadores del ESME. La empresa fue liquidada conforme a la ley, conforme al derecho, de manera que no veo cómo pueda trasladarse la obligación de patrón sustituto a la Comisión Federal de Electricidad, y esa es la opinión que tuvo el gobierno pasado y la opinión personal que tuve como funcionario de ese gobierno. Me parece que no hay ninguna duda de que así debe de interpretarse, pero habrá que conocer los alegatos que se dieron en la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia en este respecto. En términos de la mesa directiva, Leti, y tú conoces muy bien, pues yo creo que la democracia mexicana sí ha cumplido con México. Y desde 1997 que tenemos congresos divididos, el Congreso ha sido capaz de entregar reformas estructurales muy importantes a la sociedad en México. No quiero adelantarme, pero yo creo que desde que hay gobiernos divididos en México, desde el 97, probablemente se han hecho más reformas estructurales que cuando un partido tenía todo. Cuando un partido tenía mayoría en ambas cámaras, a todos los gobernadores, a todos los congresos locales, al Poder Ejecutivo, y las cosas tampoco salían, ¿eh? Desde el 97 sí ha habido un avance importante, ya ha habido reformas estructurales que han definido la nueva democracia mexicana y que hay que valorar y que hay que ponderar. Y allí están varias reformas fiscales, ¿no? En los últimos 6 años hubo 2 reformas fiscales que han sido el mayor incremento en la recaudación en los últimos tiempos. Está pues, la misma conformación del IFAI, está la mayor reforma constitucional al respeto a los derechos humanos de la que se tenga memoria, está una reforma pensional al tema del ISSSTE que le ahorró 25 puntos del PIB en valor presente neto al país. En fin, yo creo que, y no quiero reformas al sistema financiero, no quiero hacer un catálogo exhaustivo porque seguramente voy a omitir algunas cosas. Entonces yo creo que el Congreso mexicano sí ha cumplido y le ha dado al país la modernización que requiere. Ahora, entendiendo esto, sí también creo que el arranque que tuvimos de septiembre a diciembre históricamente ha sido notable. ¿Y por qué creernos ahora? Bueno, primero yo creo que es injusto el decir que el Congreso no entregó bienes públicos y democracia al país. Yo creo que sí lo hizo. Ahora, yo creo que también este Senado en este arranque, y no solo el Senado, la Cámara de Diputados también, en este arranque ha sido muy productivo por la coyuntura que ustedes quieren. Y muestra de eso es que se hizo una reforma a la Ley Federal del Trabajo que tenía más de 4 décadas sin ser modificadas, desatoramos cosas que tenían 2 años atorados en el Congreso, diría que las ratificaciones y los nombramientos han salido en tiempo y forma, y seguimos aprobando una cantidad de reformas muy importantes, y habría que ver la productividad legislativa de este primer periodo comparado con los anteriores, y yo te diría que salimos bien librados. Hay que mencionar también pues el nivel de asistencia a
las votaciones que tiene el Senado de la República. Ya nadie se sorprende si hay más de 120 senadores votando en el Pleno del Senado. Ya ha habido sesiones de 128 senadores. Entonces yo creo que también ese es un indicador muy importante. El debate ha sido intenso, pero se siguen construyendo acuerdos, se siguen tendiendo puentes, se sigue haciendo política y se sigue pensando en una agenda futuro, que eso es lo importante. Entonces yo te diría que hemos cumplido y bueno, pues habría que ver los indicadores de trabajo legislativo y de eficiencia legislativa, pero yo te diría que creo que salimos bien. En términos de las iniciativas preferentes, yo no tengo noticia de qué es lo que estarían enviando. El tema de si vamos a organizar foros, consultas, pues depende, yo creo que depende del tema. Yo creo que los temas, precisamente por eso, ameritan. México tiene una gran debilidad, que es que no existe reelección de legisladores. Y eso le genera una debilidad estructural al legislador de que no puede profesionalizarse. Y en cierto sentido, ¿no?, estás en desventaja con el Poder Ejecutivo. Por eso el Partido Acción Nacional ha impulsado desde hace varias décadas la reelección de legisladores. Algo que, dicho sea de paso, no existía en la Constitución de 1917. Fue una debilidad que se le impuso al Congreso en los 20 o en los 30 para fortalecer al presidente de la República. Yo creo que eso debe de cambiar. Y precisamente porque los temas que se están tratando en México son de tal trascendencia que ameritan gran estudio, pues los legisladores que no tenemos la posibilidad o la profesionalización en ciertos temas tenemos que recurrir, que es lo responsable, a expertos y asesores, a la gente de la sociedad civil, a la gente que conoce los temas, mediante la organización de foros, de eventos, de mesas de trabajo, y lo haremos, donde sea necesario, lo haremos. Yo creo que es más importante legislar bien que legislar al vapor y luego equivocarnos. Hay que hacer las cosas bien y rápido, y eso es lo que vamos a hacer en el Senado de la República. El tema de las decisiones del IFE, bueno, pues me parece que ahí están a la luz de todos, son bastante polémicas. En la agenda legislativa del PAN, el tema del rebase de los topes de campaña es un tema fundamental, tan importante que para nosotros debe ser causal suficiente para la anulación de una elección, de un candidato que se vuela los topes de campaña. Y bueno, nosotros insistiremos, creemos que la democracia mexicana necesita dar el siguiente paso, necesitamos equiparar el terreno de juego para todos. Senador Barbosa. ¿Por qué creer? Yo diría que todavía no nos crean. Pero voy a abonar a por qué sí. Pues porque hemos dado muestras de ir construyendo un escenario de diálogo. Vamos a terminar. El solo hecho de construir una agenda no lo resuelve, ¿eh? Podemos hacer una negociación de los temas, llevarlos a la plenaria, cosa que no ha ocurrido. Ya pregunté aquí a quien ha estado por muchas legislaturas. Pretendemos nosotros que el Pleno del Senado apruebe una agenda del Senado. Y los temas que trataría el Senado no serían solo esos, pero tiene que ser una agenda mínima de las prioridades de los grupos parlamentarios. Es que hemos caminado en esa percepción y de manera muy convencida lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Esta misma conferencia abona eso, y de verdad gracias porque ustedes lo han destacado. Pero no nos crean pues mucho, hasta que tengamos pasos dados o demos permanentemente pasos en este mismo sentido. Iniciativas preferentes, bueno, a mí me dijo el secretario de Hacienda que él tenía opinión de que no iba a haber preferentes. Después Miguel Osorio lo fue a decir a la reunión de senadores del PRI que no habría preferentes, ¿sí? ¿Cuál es la condición de las preferentes? No que se dictaminen a favor, que se dictaminen 30 días más 30 días. Esa es la condición, no que se dictaminen a favor. ¿Cuál es la condición de las del pacto? ¿Y por qué yo creo en el involucramiento previo a la llegada a las cámaras? Es decir, en la conformación de la propuesta, creo en el involucramiento institucional del Senado y de la Cámara de Diputados, porque no vienen y no quieren que sean 30 días, quieren que sean de un día para otro.
Y eso es a lo que hemos referido Ernesto Cordero y yo, de que sin prisas. ¿Sí? Entonces, estamos listos para recibir el trabajo legislativo y cuando tengamos una agenda definida y cuando lleguen las iniciativas con la etiqueta de preferentes o con la etiqueta del pacto, desde luego que abriremos la discusión y pondremos todo, porque el Senado tiene infraestructura para eso, para hacer foros, talleres, abrir la discusión a los expertos, a la sociedad. Recuerden el tratamiento que le dimos al asunto de la reforma laboral, ¿sí? Éramos cámara revisora, pero nos comportamos como cámara de origen. Hubo calendarización de cosas, ¿sí? Entonces, estamos trabajando, sin duda, que haya una percepción ante la gente de que en las cámaras pueda haber orden, pueda haber seriedad, pueda haber discusión. Y no estoy, diría yo, faltando a la verdad cuando digo eso, porque lo hacemos con convicción. Lo digo en abono a lo que hace Ernesto y lo que hace Emilio como líderes de sus bancadas. Caso del IFE, pues ya dimos nuestra opinión el día de ayer sobre este asunto. Hoy se abona en beneficio el hecho de que no se haya resuelto en la sesión de este día, que venga una revisión a lo hecho por la unidad de fiscalización. No estoy hablando de una negociación, estoy hablando de que se revise de manera correcta este asunto antes de que llegue al Pleno. Sin duda que es necesaria una reforma electoral, piso parejo, amigas y amigos, es lo que queremos nosotros, que no haya inequidad en la participación electoral de los partidos políticos. Y no quiero decir más porque provocaría yo la reacción de mis compañeros senadores. No, con mucho respeto al momento. Senador Gamboa. Leti, no quiero ser reiterativo, creo que lo que han dicho tanto el senador Cordero como el senador Barbosa, coincido plenamente. ¿Por qué creernos? Bueno, ya tuvimos el primer periodo. Yo he sido senador de la República, he sido coordinador de los diputados, habían reuniones sin duda alguna de los coordinadores, jamás con los resultados que tuvimos el primer periodo. Ahí está de manifiesto la voluntad de estos grupos parlamentarios de trabajar por el país. No va a haber iniciativa preferente, se nos ha comunicado por parte del secretario de Gobernación y en la comida de antier también nos comentaba el secretario de Hacienda, el presidente de la República ha tomado la decisión de que se someta a consideración del Pacto por México qué iniciativas van a generar o qué iniciativas tenemos nosotros como mutuo propio, como senadores de la República, para que tengamos el tiempo suficiente en estos 3 meses de sacar un paquete grande de iniciativas que va a venir. Sin duda alguna, como lo decía el senador Barbosa, va a haber momentos difíciles, complejos, pero yo tengo la plena confianza de que vamos a sacar las cosas. Si vamos a hacer foros, mesas, consultas, dependerá de la iniciativa que esté aquí y respetaremos siempre a la comisión correspondiente que se le mande. No serán los coordinadores de ningún grupo parlamentario, sino será la mesa directiva de cada comisión, si cree conveniente que se configuren mesas, que se hagan foros, que se hagan consultas con respecto a cada una. Coincido con la decisión de aplazar del IFE, creo que tienen que hacer un análisis mucho más serio. Yo seré respetuoso de ese órgano independiente y autónomo que hemos construido los mexicanos a través de mucho tiempo, con mucho dinero, con mucho esfuerzo, y estaré pendiente cuál va a ser su decisión final. Y desde luego nosotros traemos en la reforma política temas, no como reforma política, temas, pero estamos abiertos a discutir todos los que aquí en la mesa se planteen. De eso se trata, de compaginar agendas y empezar a discutir qué vemos que puede avanzar y qué no. La última pregunta de Berta Becerra, del Sol de México. Muchas gracias, buenas tardes. Se han agotado los temas, pero quedan algunas dudas. ¿No impactará el hecho de que el IFE haya pospuesto una semana la agenda y sus resultados sobre todo, ¿no? Que como ya lo
señala la Comisión de Fiscalización, la Unidad de Fiscalización, pues es imponer una multa al PRD, ¿no? Cuando pues es obvio que hubo gastos excesivos en otras campañas, por un lado. Por el otro, ¿por qué guardar hasta el segundo semestre las reformas energética, fiscal y hacendaria, cuando en el mundo, en el resto del mundo están esperando precisamente de México esas reformas para despegar? Porque al parecer ya Brasil ya nos quedó atrás, ya definitivamente México está emergiendo realmente como una, de nuevo, como una potencia, ¿no? Que Brasil ya nos había quitado el papel, por un lado, y por el otro, los nombres, los que han consensado de las iniciativas que pueden ir que lo que han negociado hasta ahorita, no en cuanto a número, ¿no? Sino a temas, que nos hicieran el favor de adelantarnos, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que en el tema de la resolución del IFE, el PAN ha sido muy claro. El presidente de mi partido, el presidente Madero, ha dicho con toda puntualidad cuál es la posición del PAN a ese respecto. Y sí, nosotros esperamos que haya seriedad en el análisis que se hace de los gastos de las campañas. Creo que ya los tiempos son distintos y ya no podemos permitir que se nos quiera simular, que se nos quiera engañar, que se quieran emitir reportes e informes que, bueno, pues no pasan la prueba de la risa. Entonces nosotros esperamos que la unidad de fiscalización haga su trabajo de manera correcta y de manera profesional en este tema. El tema, mencionabas de las reformas, ¿por qué esperar la reforma energética y la reforma hacendaria? Yo lo que te diría es, en la reforma hacendaria, una reforma hacendaria se trata de subir impuestos. De eso se trata una reforma hacendaria. Y eso es responsabilidad del gobierno, por una sencilla razón. Pues ellos saben para qué lo quieren y cuánto necesitan. De manera que pues nosotros estaremos muy atentos a cuando el gobierno decida cuánto más va a aumentar los impuestos. Nosotros estaremos muy atentos y, como lo hemos dicho, a nosotros lo que le vamos a prestar especial atención es para qué quieren los recursos, a quién vamos a afectar con esa reforma hacendaria, a quién se puede beneficiar y que verdaderamente es algo benéfico para el país. Pero repito, yo creo que ahí hay que ser respetuosos de cuando el gobierno esté listo y cuando ellos consideren que saben cuánto más necesitan subir los impuestos. Senador Barbosa. Yo sí espero que se rehaga ese dictamen de la Comisión, de la Unidad de Fiscalización, y que pueda ser uno que describa la verdad en el tema de gastos de campaña de todas las fuerzas políticas. Solamente eso. Ya opiniones mucho más encendidas las dimos ayer, pero yo sí espero que ese dictamen contenga la verdad sobre los gastos de campaña de cada fuerza política. Eso es por un lado. Pues yo sí me voy a atrever a decir algo sobre los tiempos. Para mí fue un asunto que benefició al gobierno y a su partido. No en el primer semestre, pues porque hay proceso electoral. Sin contender. Digo, también eso es política y dijimos que todos son profesionales, y más ellos, ¿sí? Entonces, pero recuerden que el segundo semestre empieza el día 1 de julio y la elección es el primer domingo de julio, ¿sí? Y entonces, ¿es 2 de julio? A 7. Bueno, pues yo sí espero que el día 8, 9, este paquete de reformas se presente en la comisión permanente y luego nos convoquen a periodo extraordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para septiembre ya deben de estar las leyes vigentes para poder diseñar el ejercicio fiscal 2014. Entonces está calculadito, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuándo necesitan leyes vigentes? En septiembre.
por los criterios generales de política económica. Entonces nada más eso, pero pues, así es esto. ¿Quién se espanta? ¿Sí? Dice que si hay temas acordados, hemos dicho que no, que va a ser producto de la negociación, para que no abonemos ahorita en... El PRD ya puso 4 y el otro 8 y el otro 12 y ya suman 24 y se vuelve irreal. ¿Sí? Seriecitos. Agradeciendo su participación, cerrará el senador Gamboa. Berta, a ver, a mí me da gusto que se haya aplazado esta decisión del IFE. Seremos nosotros, lo dijo ayer el presidente del CEN de mi partido, doctor César Camacho, que estaremos atentos a la definición y a los resultados que salga de esa mesa, que sin duda alguna verán y revisarán en el transcurso de esta semana. Nosotros estaremos muy atentos. Segundo, ¿por qué no la energética, la fiscal y la hacendaria? Lo han contestado muy bien, hay elecciones, pero también hay que ver algo. Es un nuevo gobierno que en la ley fiscal no solo quiere recabar más impuestos a los que más tienen, no a los que menos tienen, sino también ver, y se está estudiando y analizando, el cómo se gasta mejor los recursos del presupuesto. Aquí está el exsecretario de Hacienda, sabe que desde hace mucho, no son los 12 últimos años, desde hace mucho, el gasto público no está bien destinado y tenemos que volver a hacer una revisión sobre el gasto público. Y tercero, sin duda alguna, en la agenda, yo no puedo adelantarme cuáles son los 3 o 4 temas, Berta, en función de que todavía no se define por parte de los diputados y de las diputadas de mi partido su agenda. La están terminando en estos momentos, yo creo, y en función de eso sí poder ya definir 4, 5, 6 temas donde haya coincidencia de los diversos partidos, de los mayoritarios, y empezar a platicar ya con los medios de comunicación. Yo les agradezco muchísimo a nombre del presidente de la mesa directiva y a nombre del coordinador de la fracción del PRD y del mío, el que hayan acudido a esta invitación a platicar con ustedes. Muy buenas tardes. Larga plática. Gracias. Larga plática.